amigos de Siga TV, ¿qué tal? Un buen gusto siempre saludarlos, aunque con este ruido que hay aquí, estamos en el sur de la ciudad de Chilpancingo. Vamos a tener una conversación muy amena, muy interesante, yo creo, porque seguro estoy de eso, con la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero, la licenciada Beatriz Mojica Murga. Ella nació en la Costa Chica, en Ometepec, pero se crió allá en Tierra Caliente. Según estoy viendo su currículum, es licenciada, es maestra en gestión de política económica, también ha estado haciendo sus estudios en Madrid, España, fuera del país, y obviamente allá en Europa es otro rollo, es otra situación la que se vive en eso del desarrollo social, y ella que ha vivido por allá y que ha visto de cerca los problemas sociales de allá y de acá, creo que hay un mundo diametralmente opuesto. Muchas gracias por la conversación, licenciada Beatriz. Cuando usted ha estado en Europa, yo veo el desarrollo que tienen allá, y aquí la verdad estamos pues en el retraso total. ¿Cómo le ha impactado esto de allá y acá? Bueno, Andrés, antes que nada agradecerte por la invitación y decirles que a mí me ha tocado vivir muy de cerca en Guerrero, pues las necesidades que hay en cada una de las regiones, no solo ahora que soy funcionaria del gobierno, sino pues desde niña. Nosotros somos de una familia de trabajo. Yo personalmente crecí en una familia de trabajo en la Tierra Caliente, que nací en la Costa Chica, me crié en la Tierra Caliente desde muy niña, y decirte que vi de cerca muchos problemas, y desde luego que cuando estudié en Europa, ya más entrada en años, digamos, pues dimensioné las problemáticas. Creo que las problemáticas de la pobreza, de los rezagos, siempre son las mismas, aunque en dimensiones diferentes. Pero siempre los temas de la exclusión, los temas de cómo logramos la equidad en los pueblos, el desarrollo en los pueblos, en esos temas no hay hilos negros que descubrir. Lo que tiene que haber es mucha sensibilidad, por ejemplo. Y desde luego en el modelo de educación de Francia, de España, pues le ponen mucha atención a lo que es el desarrollo humano, a lo que es cómo mejoramos condiciones de vida, cómo los jóvenes asisten a la escuela. La seguridad social es fundamental y es la base para el desarrollo. Por eso yo creo que en Guerrero y en este país pues tiene que haber una recomposición de cómo vemos el desarrollo de nuestros municipios, de nuestro estado, de nuestro país, y tenemos que poner en el centro las discusiones a la gente. Y te pongo un ejemplo muy claro. A mí me tocó vivir siendo muy joven. Estudié la primaria, la secundaria en Ciudad Altamirano, y a los 14 años tuve que salir de mi pueblo a estudiar a la ciudad de Toluca. Y cuando uno tiene 14 años eso es muy difícil. Es muy difícil porque tienes que abandonar a tus familiares, a todo, y es otra circunstancia la de los estudiantes que la de los migrantes, por ejemplo. El desprenderte de tu pueblo, de tu familia, es muy complicado en términos emocionales. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en los estudiantes que tienen que salir, que su circunstancia puede ser un poco mejor, digamos, en términos de que van a estudiar, a los que van a trabajar, pero si eso lo trasladamos a todos los cientos de migrantes que salen cada año de nuestro estado para ir a trabajar, estamos hablando de que tenemos muchas tareas que hacer, por ejemplo. Cuando tú sales a los 14 años a mundos desconocidos, el impacto que uno puede tener es muy fuerte. Sin embargo, el motor de que te quieres preparar, de que quieres salir adelante, te impulsa. Después de la preparatoria fui a la Ciudad de México a estudiar. Yo soy comunicóloga, a estudiar a la UAM Xochimilco. Y en la UAM Xochimilco hay un sistema educativo muy social. Hay un sistema educativo que te obliga cada trimestre a ir a las comunidades, a hacer trabajo de campo para pasar tus materias que tienes en la UAM Xochimilco. Y ahí aprendí que uno tiene que ser muy consistente
En la comunicación aprendí eso. Uno tiene que ser muy consistente entre lo que hace y lo que dice. Uno tiene que ser muy... Porque hay un dicho en comunicación que dice que lo que cámara no da, moviola no presta, cuando uno se refiere al cine. Es decir, si tú no tienes acciones muy concretas y congruentes, por más que tú quieras disfrazarlas a través de la comunicación y de otra cosa, siempre van a salir a flote estas cuestiones. Y lo comento esto porque creo que mi formación en la UAM me ayudó mucho a algo que tiene que ver con la congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace todos los días. No tiene uno que ser, en la medida de nuestras posibilidades, congruente en estas cuestiones. Después me tocó estudiar, Andrés, me tocó estudiar en el ITAM. Y el ITAM pues es una escuela considerada desde la izquierda neoliberal, podríamos decir. Entonces, pasé de un ámbito muy social, la UAM Xochimilco, a un ámbito muy tecnócrata, muy técnico, que es el ITAM. Pero creo que aprendí algo muy importante del ITAM, que uno también tiene que ponerle mucha atención a las cuestiones técnicas, a que no basta las buenas voluntades, sino que también hay que saber hacer las cosas de manera muy sistemática. La administración pública requiere no solamente de carisma, de que la gente te apoye, sino requiere de que le resuelvas cosas. Requiere de que tú revises todo lo administrativo y puedas resolver con lo poco que puedas tener, porque siempre en la administración pública siempre hacen falta recursos, digamos. Las necesidades siempre son más grandes que lo que se puede atender con lo que hay. Entonces yo creo que eso es lo que te da el ITAM, el tema de poder avanzar en muchas cosas que tiene que ver con cuestiones técnicas de la administración pública, con entender que hay que ser eficientes en los programas, pero también, sobre todo, hay que ser eficaces en cuanto a lograr objetivos muy concretos. Y fíjate que después en el 2003 participé a la Diputación Federal, en términos de la lista plurinominal. Fue un proceso complicado, yo era joven, participé como diputada joven y fue muy difícil en términos de conseguir un espacio cuando no tienes un padrino atrás, cuando no tienes de quien tú seas la prioridad de impulsar en una candidatura. Sin embargo, creo que tuvimos la apertura en cuanto a poder luchar por eso, y aunque al principio nos dijeron muchos dirigentes no va a ser posible, bueno, demostramos en los hechos que la única posibilidad de que Guerrero tuviera un diputado, en ese momento un diputado plurinominal, es que tenía que ser joven y tenía que ser mujer. Y se dio esa circunstancia y fuimos a competir en 2003. Y en ese entonces el partido planteó que tendría una votación del 20%. Sin embargo, solo tuvimos el 18% y ya no fue posible. Yo entré en el número 15 de la lista, entraron 13. Así que al otro día de que me dieron la noticia de que no entraba como diputada federal, me llega una carta de la universidad francesa d'Auvergne en Clermont-Ferrand, en Francia, en donde, bueno, el gobierno francés me otorgaba una beca para ir a estudiar allá, y me fui a estudiar. Me fui a estudiar mi doctorado. Sin embargo, un año después fui llamada para asumir el cargo como diputada federal debido a diversas circunstancias que se dieron. Imagínate, yo era la número 15, entraron solo 13 en la lista. El número 14 entró 6 meses después en una elección que se canceló, se repitió y la ganó el PRD, entonces entró el número 14, y un año después Ceferino Torreblanca, que encabezaba la lista, también se va de la diputación, se lleva a su suplente, que era Carlos Álvarez, y entonces la lista por segunda vez se vuelve a recorrer. Esto era un tema probabilísticamente muy difícil que pasara. Eso no pasa mucho en la Cámara de Diputados Federal. Sin embargo, pasó y pudimos ser diputados. Yo entré a la Diputación
a principios del 2005 y hicimos un trabajo muy intenso. En la Cámara de Diputados creamos por primera vez el grupo de atención y seguimiento a las agresiones a periodistas, que era un tema que estaba en la agenda internacional, pero que México no había asumido como tal, y nos tocó ponerlo en el ámbito de la opinión pública nacional. Era una demanda muy sentida y lo llevamos allá. A lo mejor por mi origen de comunicóloga fue un tema que me interesó muchísimo, pero sobre todo porque yo estoy convencida de una cosa, Andrés. Si los periodistas que tienen voz en este país, que tienen la posibilidad de decir muchas cosas, son agredidos y son asesinados en todo el país, pues estamos hablando de que si eso pasa con los que tienen voz, atrás hay mucha gente que no la tiene y que seguramente pasa en muchos casos de impunidad que se quedan ahí en el olvido. Por eso nos metimos en ese tema y logramos cosas muy importantes. De entrada, que el tema fuera de agenda nacional, que se hizo un grupo de trabajo que nos costó mucho trabajo hacerlo, pero que lo logramos hacerlo y después se convirtió en una comisión y ahora, bueno, existe y hay instituciones que existen gracias a esa labor que hicimos en la Cámara de Diputados. ¿Cómo qué instituciones? Se creó la Fiscalía Especial para atender los casos en la PGR, eso es resultado de ese grupo de trabajo. Se despenalizaron los delitos de prensa, fue una iniciativa que nosotros presentamos en el Congreso y se hizo toda una discusión de seguimiento, a partir de entonces los casos se documentan y esto fue gracias a que se hizo un trabajo conjunto con las organizaciones de periodistas, tanto nacionales como internacionales. Eso está muy documentado en la Cámara de Diputados y a mí me enorgullece decirles que en menos de 2 años que yo fui diputada logramos cosas tan importantes como que una iniciativa fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Y uno puede decir, una iniciativa, ¿qué significa una iniciativa? Significa tanto como que solamente lo logran menos del 5% de los diputados federales lograr que pase una iniciativa y que sea aprobada. Eso para que ustedes tengan una dimensión de lo que implica estas cuestiones de la aprobación de las leyes en este país y que no es un tema fácil poder colocar los temas. Logramos estas cosas en el ámbito legislativo, desde luego toda una lucha por los derechos de las mujeres también. En esa legislatura estuvimos en la comisión también, yo fui la secretaria de la comisión de seguimiento a las agresiones a mujeres, de Juárez, a las muertas de Juárez, y que dio como resultado en ese entonces una serie de investigaciones para darle sustento a las iniciativas y me tocó aprobar la iniciativa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que ahora, que fue una ley general y que ahora, bueno, es una ley que está en todos los estados de la República. En fin, creo que mi paso por el ámbito legislativo fue algo de lo que yo puedo estar, si no satisfecha al 100%, porque siempre tenemos faltantes, sí decirles que creo que dimos resultados muy concretos y que así es que nos puede medir la gente. Beatriz, la política de desarrollo social implica el abatimiento a la pobreza. Sin embargo, han pasado siglos en Guerrero. Yo una vez platicaba con el gobernador Aguirre y le preguntaba yo que cuándo se va a salir de este estadio y él me decía que se necesitaban 4 presupuestos juntos y a lo mejor así se avanzaba. ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a las ciudades pobres, perdidas, ves a niños todavía con lombrices ahí corriendo por las calles? ¿Qué es lo que más te incomoda, Beatriz? Yo creo que el tema de la pobreza es un tema que tenemos que tomárnoslo muy en serio. Si las autoridades municipales, estatales, federales nos lo tomamos muy en serio, entonces puede ser posible esto de conjuntar los presupuestos para abatirla totalmente. Porque si no le estamos dando vueltas a los mismos programas y que han demostrado que son ineficaces, que no son suficientes los programas que existen, sino que tiene que haber toda una reorientación.
pero eso pasa por las voluntades de las autoridades, sobre todo municipales, y por los presupuestos federales. Y te quiero decir una cosa muy, muy concreta, que tiene que ver con números. Este estado no va a salir de la pobreza si no cambiamos la inversión federal en el estado. ¿Qué te quiero decir con esto específicamente, Andrés? Que lo que recibe el estado de Guerrero per cápita, en recursos per cápita, es decir, en recursos por persona, es mucho menor que lo que reciben los estados del norte. Entonces, de entrada, si desde la federación no hay un tema que cambie esta correlación, difícilmente vamos a poder salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque Guerrero es un estado dependiente de los recursos federales. 96% dependemos de los recursos federales. Lo que tenemos nosotros en recursos estatales son muy menores, lo que producimos de recursos propios no son suficientes. Y uno podría decir, bueno, pónganse a cobrar más impuestos, pero no, esa no es la salida como tal, porque primero tienes que romper el círculo vicioso del presupuesto para poder ahora empoderar a la gente, darle las posibilidades de un mayor ingreso, de tal manera que podamos avanzar en ese combate a la pobreza. No es un tema que se resuelva de la noche a la mañana. Pero digo, ¿qué es lo que tenemos que empezar? ¿Te llega a la piel lo que ves? Pues me llega a la piel. Yo te quiero decir una cosa, Andrés. Yo he recorrido la sierra, la montaña, la Costa Chica, la Costa Grande. He ido a lugares muy alejados porque echamos a andar un programa que tiene que ver con la electrificación. Y con la electrificación en comunidades menores de 100 habitantes. Y esas comunidades no están aquí a la vuelta. Están allá en la sierra, en la montaña, están muy alejadas en las partes más altas de la sierra. Hemos ido a Cihuaquio, a Ejido, a muchos lugares. Y en ese tenor hemos visto, me ha tocado ver cosas muy difíciles de asimilar. Pero más que el tema de que se nos puede enchinar la piel, que te pueden correr lágrimas a veces en los ojos, que te da mucho sentimiento pensar en que este estado tiene tantas cosas que resolver todavía. Más allá de eso, creo que eso me ha ayudado a entender que lo que tenemos es que redoblar los esfuerzos. O sea, no basta con que digamos que nos duele la pobreza. Tenemos que hacer las cosas para resolverlas. Cuando hace dos años yo entré a la Secretaría de Desarrollo Social. Antes estuve en fortalecimiento municipal. Yo entré a la Secretaría de Desarrollo Social en 2012. En el primer trimestre, a finales del primer trimestre de 2012. A finales de febrero, principiando marzo. Lo primero que hicimos fue revisar los programas. Entender que tenían que llegar los programas a la gente que más lo necesitaba. Que teníamos que salir, que no podíamos hacer una gestión de escritor. Y no la hemos hecho desde entonces, salimos, vemos. Y a veces tú regresas muy, muy cansado de las giras, de todo lo que esto implica, porque vas a las comunidades, hay muchas necesidades, la gente te exige soluciones prontas, la gente te exige que le ayudes con cuestiones que tienen que ver a veces no precisamente con cosas de combate a la pobreza, con las fiestas de los pueblos, con otras cosas que son de tejido social, pero no precisamente son de combate a la pobreza. Y tú tienes que mediar entre esas cosas que la gente quiere y las cosas que se necesitan hacer en cada pueblo. Y créeme, Andrés, que en estos 2 años hemos tenido muchas experiencias agradables, algunas dolorosas en cuanto visitamos las regiones, pero una de las cosas que a mí me han dado más satisfacción es cuando hemos logrado ir a esas comunidades tan alejadas a subir un switch de luz, que la luz, cuando llega la luz, le cambia todo a la gente, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, y entonces nos damos cuenta que sí vale la pena y que sí se pueden cambiar las cosas, pero no podemos pensar en una varita mágica.
para cambiar las cosas. Porque si lo pensamos así, si pensamos en que los resultados tienen que ser inmediatos, ese es el problema de combate a la pobreza. Justamente ese, en el que las autoridades estamos siempre pensando no en la inversión que requiere la gente y que es de largo plazo. Estamos pensando en lo que se ve. Estamos pensando en cómo la plaza pública o el palacio municipal o la comisaría es algo tangible que se ve, que se van a ver que ahí están los recursos. Y sin embargo, el tema de la educación, de la salud, de la alimentación, el tema de cómo fortalecemos el desarrollo humano, son inversiones que no se ven, o las de tejido social para combatir la inseguridad. Son inversiones que llevan muchos años. Un joven que entra a la primaria, de menos, tiene que pasar 14 años para tener un nivel educativo básico. Esto implica que los presidentes municipales solo tienen 3 años en el cargo y por tanto, aunque ahora ya va a haber reelección, pero que por tanto tiene prisa por hacer actividades que se vean. Yo creo que eso es una de las cosas que se tienen que más que revisar, que tenemos que estar en conciencia que no puede ser por ahí el camino, que tenemos que ponerle mucha atención a la gente, que tenemos que invertirle en el desarrollo humano. Y creo que eso es algo en lo que yo he reforzado en estos años mi percepción al respecto. Y pues sí, me han pasado muchas cosas, tú bien lo has dicho, o sea, ¿qué sientes cuando vas? Pues me siento a veces muy impotente, porque a veces no son cosas que yo como secretaria de Desarrollo Social pueda resolver, o a veces escapa a la posibilidad económica de resolverlas, ¿no? De la posibilidad que podamos tener en ese sentido. Oye, Beatriz, en México estamos, según independientes, desde 1821, más o menos. A la fecha, pues han pasado al 2014, pues calculemos los años, y la pobreza le llega a la mitad de la población, muchas en pobreza extrema. Tú eres una agente de la izquierda, Beatriz, ¿no avisora que puede haber otro estallido social aquí en México por tanta inequidad social? Creo que debe revisarse las políticas sociales muy seriamente. Creo que lo que este país necesita es justamente la profundización de políticas sociales, no nada más de maquillaje. Tenemos que de verdad tomarnos en serio en invertirle a la gente. Y en la medida que nosotros fortalecemos tejido social, fortalecemos la inversión en la gente, en la educación, en todos estos, pues disminuyes las probabilidades de estallido social. Sin embargo, creo que los últimos años del gobierno federal han hecho justamente lo contrario, y ahorita lo que se está haciendo a nivel federal justamente viene a romper los equilibrios. Más que hacer una revisión profunda de las políticas, lo que se hacen son cuentas alegres, ¿no? Se juntan todas las cifras y se dice que se están invirtiendo tantos millones, sin embargo habría que revisar cuántos beneficiarios más hay de los programas, si realmente sus programas están funcionando, porque ya estamos como actuando por inercia y tenemos que hacer toda una revisión de ese tipo. Creo que en el estado de Guerrero, siendo un estado que tiene altos niveles de pobreza, tenemos que fortalecer un proyecto de izquierda, una visión de izquierda, que vaya a fondo en las cuestiones que hay que avanzar. Oye, permíteme, la izquierda, ¿existe la izquierda realmente? Claro que existe la izquierda, porque, claro que es real. Con todo respeto, pero yo no la veo. Yo soy de la época de los 70s aquí en la Universidad de Guerrero, cuando vi que correteaban y asesinaban a muchos compañeros míos, el Penta, y te puedo hablar de muchos, maestros desaparecidos, asesinados, esos eran de izquierda. Hoy creo que la izquierda, bueno, ¿cómo llegaron? Llegaron eran del PRI, se fueron al PRD, ¿no? Muchos de ellos. Y desplazaron a la izquierda. No veo un Eloy Cisneros, por ejemplo, metido, no veo un Arquímedes Morales, de esos que encabezaron las guerras contra el gobierno, contra el sistema. Por eso te pregunto, ¿existe la izquierda? Claro que existe la izquierda, pero como la vida
las cosas se transforman también. Es cierto que ya el tema de las ideologías duras hace muchos años que terminó, estamos en otras circunstancias. ¿Qué te puedo decir? Yo soy una mujer formada en la izquierda, pero no conozco otra izquierda más que la del PRD. No vengo antes de ningún partido político, ni de ningún movimiento revolucionario, por una simple y sencilla razón. Cuando nació el PRD, yo ni siquiera podía votar, tenía 15 años. Entonces, es la izquierda que conozco. Es muy difícil decirte que si yo a los 10 años estaba en el Partido Comunista, porque sería falso, ¿verdad? Entonces, cuando se funda el PRD, entonces me toca a mí esa época. Por tanto, yo no te puedo hablar de las luchas revolucionarias de los 70s, porque todavía no nacía. Pero sí te puedo decir que cuando me tocó estar en la izquierda, eso es lo que yo conozco. Y desde luego que me tocó ver, estamos hablando del 89, después de que se funda el PRD, y en Ciudad Altamirano hubo una efervescencia muy fuerte en la izquierda. ¿Por qué? Por una razón histórica. Allá había estado el general Lázaro Cárdenas, había hecho toda la cuenca del Balsas, el sistema del río Balsas. Sí, fue el vocal. Entonces era muy importante cuando Cuauhtémoc Cárdenas ingresa, se separa del PRI para hacer para hacer el Gran Frente, y después en el 89 se funda el PRD, pues de manera muy natural los calentanos, igual que la gente de la Costa Grande, se volcan y constituyen lo que va a ser la izquierda de los años 80, de los años 90, digamos, puede ser otro panorama. Y ahí convergen, sí, del Partido Comunista, de diferentes partidos, y convergen muchas izquierdas. Durante muchos años el PRD ha sido un tema de muchas izquierdas, en el que también la parte progresista del PRI se incorpora. Pero esos son sus orígenes, es su nacimiento, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Una mezcolanza. No inició el PRD como un partido puro de sangre, de solamente específicamente de una corriente. Era una convergencia de diferentes puntos de vista de la izquierda. Radical, moderada, socialdemócrata, comunista. Sin embargo, encontramos en ese momento el punto exacto de equilibrio. Y a partir de ahí pues, han pasado 25 años. Pero yo te puedo decir que yo recuerdo, estudiaba ya en la prepa, y cuando tenía que salir del estado de Guerrero, mi madre me echaba la bendición, porque fue mi mamá la que me llevó al partido, ¿no? Que ella jamás había militado en ningún partido político, pero había vivido muchas injusticias. Entonces, cuando nace el PRD, dice, aquí puedo encontrarme representada, ¿no? Y puedo participar. Pero mi madre es una señora que tuvo un año de estudios. Entonces, de esos militantes, de esos miles de militantes que hay en Guerrero, que su único objetivo es que cambien las cosas, que no van por ningún cargo político, ¿me explico? Y atrás de esta izquierda hay miles de personas así, de fundadores, que están en las comunidades, que yo me los encuentro en cada momento, y que con ellos tenemos una deuda social. En eso sí coincido contigo. ¿Por qué? Yo me acuerdo que mi madre me echaba la bendición y me decía, mijita, tú vas a estudiar a Toluca, ¿no? Por favor, aquí en Guerrero somos de izquierda, podemos decir todo, y puedes decir que se estaba formando el PRD, pero cuida mucho lo que dices cuando estés fuera, porque había toda una percepción de que la izquierda, pues había muchos muertos, estamos hablando. A mí me tocó ver cómo salieron camiones. En ese momento, en esos años, ni siquiera salían en camiones de redilas, no en los autobuses como ahora. Salían en camiones de redilas a Zihuatanejo o a Chilpancingo a hacer movilizaciones porque se ganaba algún ayuntamiento y no se respetaba. Todas esas, era una lucha democrática por la que se estaba luchando. Ni siquiera por temas concretos de que ahora están de boga de cuestiones sociales, de viviendas y atención a damnificados. No, la lucha era por la democracia, por la posibilidad de transitar, de que te respetaran tu voto. O sea, esas eran las luchas. Y muchas personas no regresaban de estos mítines a Altamirano.
Hubo algunos que desaparecieron Sí, en el así es. camino. Oye, A mí me tocó vivirlo muy de cerca. Oye, Beatriz, yo quiero machacar sobre esto. Entre el socialismo y el comunismo podemos encontrar incluso hasta a Jesucristo, a Marx, a Engels, a Lenin, y aquí un poquito avanzado a Lázaro Cárdenas. Pero vamos, ¿qué es la izquierda para ti? ¿En dónde está esa ideología? Es lo que quiero preguntar del PRD, porque yo de veras, si escucho un discurso de un panista, un priista o un PRDista, ya no le veo diferencia. Todos hablan que más trabajo, con honestidad, pero no veo la carga ideológica. Si nosotros entendemos que justamente la discusión sobre la pérdida de las ideologías se dio en los años 90, ¿no? Podemos entonces transitar hacia puntos comunes. Y claro que hay diferencias. Y yo se los pongo en estos términos. Cuando yo te digo, a mí me tocó vivirlo de cerca, quiero hacer referencia con esto a que a lo largo de 25 años ha habido transformaciones importantes. Uno, de entrada, es que los políticos han tenido que aprender que no basta con solamente decir cosas en el discurso. Hay que demostrar en la administración pública, en los hechos, que efectivamente pueden hacer las cosas. En el 89 o en los 90 el PRD no tenía presencias municipales, o tenía muy poquitas. Por tanto, bastaba con lo que dijéramos de discurso en las calles, ¿no? Y eso era suficiente para que la gente nos creyera. Pero gracias a la lucha democrática se fueron ganando elecciones y se fueron teniendo presidentes municipales, diputados federales, locales, hasta gobernadores, como es aquí. Sí, a patadas tomando edificios y todo, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que es muy diferente estar en la plaza, como tú bien lo has dicho, dar de patadas, tomar un edificio, a cuando tienes que sentarte atrás de un escritorio y tomar decisiones, no políticas. Tienes que tomar decisiones de administración pública. Tienes que resolver que la gente tenga agua, tienes que resolver que tenga luz, tienes que resolver que tenga programas sociales, tienes que resolver muchas cosas. Y entonces el discurso de la plaza ya no cuadra cuando tú llegas a la centro. Ya no cuadra el discurso, pero las acciones tienen que cuadrar. Si tú en la plaza dijiste que tu compromiso es con los más pobres, tienes que hacerlo cuando llegas. Esa parte entre cuando eres oposición y cuando llegas al poder, hay una transición importante y que hay que tenerla muy clara, porque es ahí donde pareciera que todos hacemos lo mismo. Pareciera que en la práctica no es así. Tan no es así, yo te quiero decir que la Ciudad de México puede ser nuestro mayor ejemplo porque fue nuestro primer gobierno autónomo, digamos, con recursos propios, que podía hacer políticas públicas solo. Y el ingeniero Cárdenas hizo cosas de avanzada para la época. De entrada, que se respetara, que la gente podía elegir a su propio gobernante, y hizo todo un tema de comunidad. Creo que la diferencia entre el PRI, entre el PAN, entre el PRD, es que el PRD le pone especial énfasis a las cosas comunitarias. Si quitamos los temas ideológicos, que no hay que perderlos nunca, en el PRD hay un tema de valores, de principios. Yo te quiero decir, Andrés, cuando yo decidí participar en la política, y a los 15 años no puedes decir que tienes ideologías sólidas, quien lo diga estaría mintiendo, ¿no? Solo tienes sentimientos, solo tienes sueños e ilusiones, y después te vas formando. Pero cuando yo decidí entrar en la política, lo decidí con un solo objetivo. Cuando entendí que era a través de la toma de decisiones en que tú puedes cambiar las cosas. Tú puedes mejorar condiciones de vida de la gente. Desde que tomas decisiones, no es lo mismo si tú estás en la plaza como oposición diciendo que se tiene que hacer tal cosa, a cuando la tienes que hacer. Pero ¿quién la puede hacer? El que toma decisiones. El que está frente de un ayuntamiento, o el que está al frente de una curul, o el que está al frente de un gobierno del Estado. Desde ahí es donde se toman las decisiones. Lo demás es, uno hace lo que puede con lo que tiene. Oye, Beatriz, ¿Guerrero está preparado para ser gobernada por una mujer? Yo creo que esa es una pregunta muy recurrente.
que hemos tenido en bueno, diferentes espacios. tú quieres ser pero te voy a decir una cosa. Digo, para en ya Guerrero, así de derecho. En Guerrero se dio la primera presidenta municipal del país, aquí en Chilpancingo. Fue una designación, pero esa mujer hizo las primeras guarderías y ahora no podríamos concebir la vida sin guarderías. Hay una visión diferente entre los hombres y las mujeres. Las mujeres le ponemos mucha atención a la vida cotidiana, a lo que pasa en el ámbito familiar, porque estamos al frente. Aunque seamos mujeres preparadas y trabajemos, seamos funcionarias públicas, seamos, en fin, diputadas, cualquier profesión, como quiera, tenemos que llegar a la casa y ver cómo están nuestros hijos y ver que hayan hecho la tarea y ver toda una serie de cosas de la vida cotidiana, que es un mundo en el que los hombres muy pocos están inmersos. Eso nos da una visión muy diferente de lo que se tiene que hacer y de cómo hacer las cosas. Guerrero, desde luego que está preparado para una mujer. ¿Por cuál circunstancia? ¿Por qué? Pues porque Guerrero tiene 52% de mujeres, esa en nuestra población. 52% son mujeres. Luego, de la población de Guerrero, el 30% están al frente de sus casas. Si las mujeres están preparadas para llevar una familia, pues desde luego que están preparadas para el poder. ¿Y tú estás preparada para ser gobernadora de Guerrero? Yo me he preparado académicamente, tengo 25 años de militancia, me ha tocado estar en muchos espacios. Creo que hasta este momento hemos puesto en nuestro trabajo todo el corazón y desde luego que estamos preparados para cualquier reto que nos ponga el destino, ¿Sí que nos ponga la gente enfrente. Creo que todos los políticos aspiramos a los espacios públicos. Desde luego que me gustaría ser en algún momento gobernadora de este estado. Creo que si yo decidí a los 15 años dedicarme a la política, en algún momento uno va ocupando los espacios. Es bien importante que las mujeres estén en los espacios de la toma de decisiones. Es la única manera que vamos a poder combatir los rezagos de nuestro estado. No porque llegue una mujer solamente, tienen que llegar muchas mujeres, decenas de mujeres a los espacios públicos. Pero si estamos hablando que este estado tiene una gran pobreza en todos los ámbitos y que las que más la padecen son las mujeres, y sin embargo cuando revisamos cuántas presidentas municipales hay, cuántos diputados hay, encontramos que no hay esa correlación. Si no hay esa correlación, quiere decir que la visión de las mujeres no está en la toma de decisiones y por tanto no se puede abatir la pobreza, no se puede avanzar en el desarrollo si no tenemos equidad, si no están las dos visiones juntas, las de los hombres y las mujeres. Y te lo digo esto, que es muy importante el tema de las visiones, es que cuando a mí me ha tocado estar en asambleas donde hay puros hombres y les preguntamos cuál es la obra más importante que quiere su pueblo, inmediatamente nos contestan que el Palacio Municipal, que la comisaría debe ser más grande o que la Plaza de Toros debe de tener mejores condiciones. Y cuando la asamblea está llena de mujeres y son mayoría las mujeres y uno le preguntan cuál es la obra más importante para su pueblo, inmediatamente contestan que lo que requieren es vivienda, es mejorar la vivienda, que lo que requieren es que el agua llegue, es que la educación se mejore, es que las escuelas se mejoren y es que los centros de salud se mejoren. ¿Cuándo entendí yo esto como política, como administradora? Cuando entendí que la diferencia está en que las mujeres son las que van a la escuela a dejar a los niños y por eso se enteran que la escuela tiene malas condiciones. Son las que van al centro de salud a tomar las pláticas de oportunidades y por eso se enteran que el centro de salud tiene fallas. Son las que están en la vivienda y por eso se enteran que tiene su casa muchas deficiencias. Son las que si no hay agua la tienen que acarrear porque nuestros maridos salen muy temprano de la casa a trabajar y durante el día hay que bañar a los niños, hay que hacer la comida, hay que lavar la ropa y si no hay agua hay que acarrear. Este cambio de visiones implica que si las mujeres pueden con los hogares, perfectamente pueden con los gobiernos. Imaginémonos que ganas una elección y eres gobernadora. ¿Qué sacudida le darías al Estado? Yo insisto en que no hay puntos negros que descubrir. Lo que hay que hacer
es tener mucha sensibilidad y mucha firmeza en la toma de decisiones. Hay que hacer una revisión a profundidad de los programas de desarrollo social y sobre todo el diálogo y la inclusión de la gente en la toma de decisiones tiene que ser fundamental. Hay que profundizar, este gobierno ha profundizado, ha hecho muchas cosas buenas, ha implementado programas sociales importantes para la izquierda. Tenemos programas que antes no existían. En este gobierno de Ángela Aguirre, todos los niños reciben útiles escolares y uniformes gratuitos. Y la gente puede decir que eso es peccata minuta, que es muy menor un útil y escolares gratuitos, pero estamos hablando de miles de niños que lo reciben y que eso es la vida cotidiana, cómo mejoras también el ingreso en ese sentido. Creo que ahí tenemos que profundizar, tenemos que ir avanzando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, pero desde el ámbito de la vida cotidiana. Cuando nosotros hacemos, ahora que la Federación ha anunciado el Plan Nuevo Guerrero con enormes inversiones, etcétera, y cuando lo revisamos y vemos que son puras carreteras, que son puras ampliaciones de caminos y que en vivienda, en programas sociales hay muy poco, yo cuando veo esa dimensión me queda claro que no vamos a avanzar en los niveles de combatir la pobreza en nuestro estado, porque no precisamente es ampliando las carreteras o haciendo grandes obras como se combate a la pobreza, porque la gente no le puede morder a la carretera, porque las carreteras son importantes, son necesarias para la economía, para dinamizar la economía, para que los enfermos lleguen más rápido al hospital, etc. Pero a la par de esas inversiones tenemos que ir al campo, tenemos que ir a invertirle a la gente, tenemos que pasar de ser un estado solamente que produce granos básicos a ser un estado que transforma esa producción agrícola, que le da valor agregado para poder implementar el ingreso. Yo vengo de una familia de campesinos y mi papá era ganadero del campo. Me tocó vivir en el campo. Sé que es importantísimo en este estado invertirle al campo. Este gobierno le ha estado invirtiendo. Hay programas muy emblemáticos, está el PESA, alimentario, en desarrollo social hemos implementado el PUPA, el Programa Urbano contra la Pobreza Alimentaria, para que la gente aprenda a sembrar y pueda comprender que lo mismo puede hacer desde la maceta de su casa hasta el campo, que lo que tenemos que cambiar es la visión. Sí somos productivos los guerrerenses, sí tenemos todas las condiciones para salir adelante, tenemos que meternos más a invertirle a la gente. Si fuimos capaces, Andrés, de darle a este país la independencia, claro que podemos hacer muchas cosas. Lo que tenemos que hacer no solamente es despertar para hacer movimientos sociales, no solamente para tomar las calles. Tenemos que demostrar en los hechos que sí podemos cambiar las cosas, desde los movimientos sociales y desde el gobierno, que sí podemos dialogar para caminar juntos con proyectos específicos. A mí que me toca atender en la Secretaría de Desarrollo Social a decenas de grupos sociales, siempre les he dicho, no nos propongan darles más láminas, vayamos juntos a construir las viviendas, ¿no? Vayamos juntos a sembrar las cosas, vamos juntos y de esa manera vamos a salir adelante. Pues amigos, estamos aquí en esta plática tan interesante con la licenciada maestra Beatriz Mojica Morga, la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Guerrero. Beatriz, hablando de la siembra en Guerrero, tiene muchos años que aquí somos campeones en producir amapola, droga, y luego la violencia que tenemos encima. ¿Por qué se dan estos fenómenos? Fíjate que cuando entré yo a Desarrollo Social, mucho me decían que el tema de la violencia tenía que ver con la pobreza. Y efectivamente tiene un componente de pobreza, pero a lo largo de estos 2 años, a través de reuniones que hemos tenido, de estudios que se han hecho, de intervenciones, nosotros traemos muchas intervenciones en tejido social. Lo que he encontrado es que sí tiene que ver con la pobreza, la violencia, pero con la pobreza espiritual.
¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros ponemos el tema en la mesa y vemos, si pusiésemos un mapa de Guerrero en la mesa, encontraríamos que las mayores áreas de violencia no son nuestras regiones más pobres del estado. O sea, no tiene que ver con la pobreza patrimonial, digamos, con la pobreza monetaria o de ingresos. Tiene que ver con que se fue rompiendo el tejido social, con que se nos fue volviendo normal la violencia, con que era normal que si nuestro vecino se dedicaba a algo ilícito, no lo denunciábamos porque la impunidad, todo lo que esto implica, y se hizo todo un círculo vicioso. Pero eso no pasó de la noche a la mañana, Andrés. Eso se gestó a través de los años, la impunidad, es cierto. Y se dice que el PRI es el origen. hasta los auspiciaba. Ese tipo de cosas. Bueno, yo recuerdo que no muy lejano, en el 2012, la Vox Populi decía que una vez llegando el PRI a la presidencia de la República se iba a arreglar con grupos y no sé qué, y se iba a cambiar la violencia, cosa que no ha sucedido, ¿no? Porque no es así el asunto. Tenemos que invertirle a la gente. Yo le preguntaría a los presidentes municipales cuánto de recursos le invierten a los programas culturales. ¿Cuánto de recursos le invierten a las cuestiones de desarrollo social, de capacidad? En cultura por nada, ejemplo, a mí me y de consta. capacidades, de que la gente aprenda a hacer actividades, etcétera. Entonces, cuando nosotros revisamos los presupuestos, ¿no?, de los municipios, de la federación, nosotros mismos nos hace falta invertirle un poco más. El camino es diferente. Guerrero es de los pocos estados, eso sí te lo puedo decir con toda la certeza, que le ha puesto especial atención a que no solamente es la vía policial el combate a la inseguridad, sino que todo el tema del tejido social, de impulsar que los jóvenes tengan actividades, que los jóvenes tengan futuro, que los niños se involucren en las orquestas culturales, ¿no?, de la Secretaría de Cultura o de el Sembrando Valores que existe en el DIF, o sea, todos los programas que llevamos a cabo. Nosotros tenemos caravanas cívico-culturales en la Tierra Caliente, es la única instancia que entra a todas las regiones. O sea, es a la gente a la que le tenemos que invertir si queremos cambiar esta correlación de violencia y de inseguridad que tenemos, que no va a ser de la noche a la mañana, no, nadie lo dijo. El tejido social se rompió a través de los años, pero en algún momento tenemos que rescatarlo, tenemos que invertirle seriamente a estas cuestiones. Y a mí me da mucho gusto, aunque con sus limitaciones, que la Federación haya asumido el año pasado este programa de prevención del delito, que le esté poniendo. Lo malo es que solo son 3 municipios, y que son los municipios más grandes. Esa es otra visión que se tiene que cambiar. A donde tiene que invertírsele es a los municipios pequeños que no acceden a recursos federales, que difícilmente tienen para sobrevivir con lo que reciben del ramo 33, pero que es ahí donde los jóvenes no tienen perspectiva de desarrollo, no tienen empleo, ahí, y sin embargo ahí los recursos de prevención del delito no llegan. Tiene que haber este cambio de visión, en el que es muy importante invertirle a los jóvenes en el campo, por ejemplo. Cuando entendamos que esa es la perspectiva, por un lado, invertirle a la gente, y por otro lado, abrir las vías de comunicación de la sierra, abrir las vías de comunicación de la montaña, es muy costoso, pero se tiene que hacer. En algún momento se tiene que hacer, porque es el único mecanismo de fomentar realmente el desarrollo. Oye, Beatriz, el tiempo de televisión es muy corto y llevamos unos buenos minutos platicando. Oye, Beatriz, no quiero dejar de lado una pregunta. Tú hablaste de padrino, hace un ratito que no tuviste padrino cuando iniciaste tu carrera política, pero aquí yo creo que tienes un gran padrino, que es el gobernador Aguirre. ¿Cómo es que te vio? ¿Cómo es que te le metiste? ¿Cómo es que eres funcionaria, alta funcionaria del gobierno del estado? Bueno, no hay que olvidar que yo he hecho una carrera política, tampoco es que fue así nada más, ¿no? Sí, claro. Quiero decirles que con Ángel Aguirre fuimos compañeros diputados. Fuimos compañeros diputados en la 59 legislatura. Y yo tengo mucho agradecimiento con el gobernador, porque a pesar de que estábamos en fracciones distintas,
siempre tuvimos mucha cercanía. Yo tengo una vena que está en la Costa Chica, que Sí. yo nací allá. Son paisanos, pues. Somos paisanos, somos conocidos, pero sobre todo yo encontré en Ángel Aguirre un hombre de diálogo que me dio la oportunidad de servirle a mi pueblo desde esta perspectiva que me faltaba, que era estar en el Poder Ejecutivo. Fuimos compañeros en la 59 legislatura y yo ahí lo conocí en términos de los resultados que él dio como presidente de la Comisión de Presupuesto, pero antes de infraestructura. Estamos hablando que logró que este estado pasara de 300 millones que tenía de presupuesto para carreteras a más de 1.000 millones. Ese logro es importante. Gracias a eso, Guerrero ha tenido mayor infraestructura carretera. Recordemos cómo estaba antes. En el 2011 yo era secretaria de alianzas del PRD Nacional y me tocó construir la alianza que se dio aquí en el estado de Guerrero, en la que pues él encabezó, y en esa circunstancia coordiné la zona centro, y creo que dimos buenas cuentas en la zona centro. Me tocó coordinar la alianza aquí en la zona centro, una zona que se ganó 2-1 prácticamente, aliados con el Movimiento Ciudadano, logramos un muy buen trabajo, y a partir de ahí él me invitó a ser coordinadora general de fortalecimiento municipal, y ahí pues trabajamos duro, trabajamos intensamente, se dio una dinámica importante, se dio capacitación a los presidentes municipales. Es una instancia que se le dio vida en ese momento. Quiero decirles que fue mi primer cargo público en la administración pública, pero lo hicimos con mucho corazón, y creo que eso tuvo sus consecuencias respecto a quién podría encabezar a la renuncia de Jiménez Rumbo en 2012, quién podría encabezar la Secretaría de Desarrollo Social. Yo le agradezco de verdad mucho al gobernador en ese sentido, que me diera la oportunidad, más allá de las presiones políticas de los grupos, que bueno, a veces hay ese tipo de presiones, y nos diera la oportunidad de estar ahí, de demostrar con el trabajo qué cosas eran viables y posibles. Creo que hemos tenido una relación muy de respeto siempre, y además es un hombre que escucha cuando le proponemos cosas. A eso responde programas tan específicos como el de Luz para Guerrero, en el que se han logrado solamente en 2 años una cosa histórica. Más de 300 comunidades menores de 100 habitantes se han electrificado. Y cuando tú me dices, ¿qué sientes cuando ves la pobreza, etcétera? Yo te quiero decir que a veces uno se siente impotente, siente que le faltan muchas cosas por hacer. Pero cuando he subido a la montaña, cuando he ido a la montaña, he ido a la sierra, y me he encontrado familias que nos dicen, gracias a que nos llegó la luz, ahora tenemos, nos ha facilitado la vida, ahora los niños tienen más tiempo para hacer sus tareas, etcétera. Ahora ya no tengo que planchar a las brasas, ¿no? A la brasa, calentar la plancha, sino ahora tengo luz. Ahora hasta puedo ver las telenovelas, porque también con el desarrollo llegan otras cosas. Quiero decirte que me da una enorme satisfacción. Me mueve, y sé que tenemos que seguir adelante. Que hace falta muchas cosas, sí, pero no podemos sentarnos solamente a decir que hace falta y a criticar. Lo que tenemos que hacer es agarrar el pico, agarrar la pala, agarrar camino y ponernos a trabajar. Yo creo que eso es lo más importante. Este estado es pobre, le hacen falta muchas cosas. Ciertamente tenemos que cambiar visiones, perspectivas, ponerle más atención. No traemos varita mágica, pero sí tenemos que ponerle mucho corazón y tenemos que ponerle mucha intención a las cosas, y claro que pueden mejorar. Pues amigos, ya vieron, han escuchado las palabras, las reflexiones de una mujer encumbrada en la política del Estado de Guerrero, una mujer de izquierda como ella se autocalifica. Solo me resta decirles a ustedes muchas gracias. Nos veremos el próximo jueves en Aquí Guerrero, todos los jueves a las 9 de la noche, pero antes le quiero pedir a Beatriz Mujica una última reflexión, por si algo quedó en el tintero todavía. Agradecerte, Andrés Campuzano. Creo que es el trabajo lo que más retribuye emocionalmente
Creo que tenemos que invertirle mucho en nuestros jóvenes. Hay muchas cosas que mejorar y hay que hacerlo con el corazón. Hay que hacerlo siempre con congruencia y hay que hacerlo de verdad, muy sinceramente, hablándole de frente a la gente, diciéndole esto se puede, esto no se puede, pero si esto no se puede, vamos viendo cómo juntos lo podemos resolver. Creo que esa es la obligación que tenemos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos estamos aquí para escuchar a la gente, estamos aquí para, en la medida de nuestras posibilidades, resolver las demandas ciudadanas que hay, pero sobre todo para construir juntos con la sociedad un mejor futuro para nuestro estado. Yo creo que es posible que la gente día con día va cumpliendo los sueños de sus hijos que quieren algo para Navidad o para la escuela, y los cumplen, los vamos cumpliendo, vamos haciendo todo por ellos. De igual manera tenemos que hacer en nuestra función pública, ir haciendo todo por nuestro estado, por nuestra tierra, que es donde vivimos. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a la licenciada Beatriz Mojica. Hasta pronto. Gracias Noemí en la producción, Noemí García. Muchas gracias.